Bienvenidos a Parapsicología, un espacio informativo en donde aprenderemos que existe mucho más de lo que nuestros cinco sentidos nos muestran. Empezamos. Saludos amigos, les damos la bienvenida a un capítulo nuevo en nuestro canal de Parapsicología, en este espacio mediante el cual vamos a aprender que existe una realidad más allá de lo que podemos percibir. Mi nombre es Boris Soto, soy una terapeuta y desde acá, desde Ecuador, les mando un fuerte abrazo. Y ya estamos con Sergio desde México. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Muy bien, muchas gracias. Ya aquí listos para otra transmisión en donde vamos a manejar toda la información referente a los temas que les resultan de su interés y de esta forma continuar con esa fluidez del despertar, porque al final de cuentas la información que estamos dando es precisamente para que las personas puedan aterrizar cierta información que han tenido duda desde antes o han tenido desinformación y a veces estos temas se malinterpretan cuando en realidad tienen un propósito muy, muy positivo para nuestra vida, nuestro conocimiento y sobre todo para nuestra evolución. Perfecto. Para esta semana hemos preparado con Sergio un tema que es muy recurrente en nuestras terapias. ¿Qué es esto de las vidas pasadas? Vamos a hablar un poquito de lo que es las vidas pasadas, que son aclarar los temas más o menos que tienen que ver referente a la que las personas manifiestan, ¿no? Muchas personas manifiestan haber vivido, recordar escenas en las que son ajenas a las que está viviendo actualmente. A veces muchos hemos soñado haber estado en otros escenarios y haber estado en otros personajes, siendo niños, siendo con sexo diferente, etcétera. Entonces, eso tiene una explicación de acuerdo en hipnosis, también tiene que ver un poco con sueños. Vamos a estar hablando de todo eso y vamos a desarrollar este tema mediante tres preguntas, ¿no? Entonces, la primera sería, ¿qué son las vidas pasadas? ¿No? Entonces, te dejo la palabra, Sergio, a ti, para que desarrolles Claro, tu concepto, cómo tú lo ves desde el programador por cuántico y supuesto. desde tu vida personal también. Y después yo voy a hablar un poquito también acerca de qué es la hipnosis con respecto a mi experiencia con la hipnosis bioenergética. Entonces, sin más, Claro. Sergio, adelante. Ujú. Por supuesto. Sí, mira, vidas pasadas en realidad son etapas del alma. Esas etapas del alma es como cuando tú en esta vida encarnada estás en el kinder, ¿no? Acá en México le llamamos el kinder a esa educación que te dan cuando eres pequeñito de los 4 a 7 años. Entonces a lo mejor tú en ese periodo fuiste el tonto o el que todos abusaban, ¿no? Después te vas a otro periodo que es la primaria, en donde ahora tú ahí fuiste pues, el rebelde, ¿no? 6 años de primaria, en donde ahora fuiste otra versión tuya. Después de ahí te vas a otro periodo que ya es la secundaria, en donde ahora tú ya fuiste el popular, ¿no? Ahora estás haciendo un rol, desempeñando ese tipo de concepto, por así llamarle. Después existe la preparatoria, en donde ahora ahí tú ya eres, no sé, a lo mejor ya te retrajiste, a lo mejor te pasó algo en el periodo anterior, que fue la secundaria, en donde ahora en la preparatoria tú ya estás retraído, estás triste, tienes depresión. Después viene la universidad, que es otra etapa de tu vida presente, en donde ahora tú ya eres el sobresaliente, ya estás enfocado, tienes seriedad hacia la vida. Y ya después de ahí sigue la etapa en donde ahora ya eres un profesional y vas a trabajar, tener familia, etcétera. Les transmito este ejemplo porque nuestra alma, hay que recordar que como es dentro es afuera, como es arriba es abajo, entonces si aquí abajo tenemos etapas en nuestra vida, nuestra alma, que es otra dimensión, también las tiene. Entonces, nuestra alma tiene periodos en donde son versiones nuestras que han estado experimentándose
precisamente para evolucionar. Por eso yo ponía el ejemplo de que en la primaria fuiste el agredido, después fuiste el popular, después fuiste la víctima, y nuevamente fuiste una persona enfocada. Entonces, nuestra alma a lo largo de su existencia aborda ciertas etapas en donde te tocó ser mujer, como si fuera una obra de teatro, ¿no? O te tocó ser hombre, te tocó ser lo que tu experiencia o tu alma necesita funcionar. Entonces las vidas pasadas o vidas paralelas en realidad son etapas que tiene tu alma que está experimentando para que pueda evolucionar y así regresar a la fuente, porque todo esto nos conecta con el tema pues espiritual. Hay muchas personas que toman este tipo de terapias por curiosidad, en donde yo que fui en la vida pasada, pero en realidad es un tema importante que si sabes manejarlo, puedes irte a ayudar a ti mismo en cierta etapa de tu vida, de esa otra vida paralela, para ayudarte en esta vida presente. Yo por experiencia he estado en situaciones en donde he ido con el psicólogo en mis inicios, con el programador neurolingüístico, pero nunca terminas tú como de solucionar. Y lo más devastador es de que el psicólogo o psicóloga te dice que hay cosas con las que tienes que aprender a vivir, hay situaciones que ya no se remedian y que lo que ellos hacen es que te quedes como estás, ¿no? Entonces, yo nunca fui, yo nunca compartí ese punto de vista, entonces siempre me fui a investigar a más porque soy de la creencia de que todo se puede. Y es donde descubres que en vidas pasadas se encuentra la solución a ciertas cosas que hoy en día no has podido de cierta forma trascender, tanto problemas de salud física como emocional, laboral, sentimental, familiar, etcétera. Y básicamente esas vidas paralelas o vidas pasadas se trata de lo siguiente, imagínate que tú de niño, digamos, te secuestraron, por ejemplo. Eso te pasó cuando tenías 7 años. Entonces, hoy en día tú vives bajo esa realidad, tratando de prevenir a tus seres queridos de que el mundo es peligroso porque a ti te sucedió ese trauma, esa limitación. Y esa vas a vivir con esa realidad toda tu vida, con ese temor, pensando que es normal, pensando que como te pasó, es algo que tiene que sobrellevarse o tienes que estar siempre protegiéndote de aquello. Entonces esa vivencia te hace tener una actitud ante la vida, una sensación que te va a hacer tomar decisiones o que no te va a dejar dormir. Entonces, si te fijas, ya está repercutiendo en varias áreas de tu vida y también en la física, en la salud. Entonces, ¿qué pasaría si tú liberas ese trauma de la niñez? Pues obviamente tu perspectiva cambia, ya no tienes esa sensación en automático que te hace tomar decisiones, ciertas acciones. Entonces empiezas tú a tener otro tipo de decisiones, voluntad, proyectos, etcétera. Bueno, pero nuestra alma no nada más ha vivido esta experiencia. Por eso tienes que ir a una vida paralela, a una vida pasada, a liberar algo, como el ejemplo que te puse, en donde no necesariamente tú te acuerdas. A veces se te muestra en sueños, a veces, pero tú crees que te lo imaginaste o tú te hacen creer que no es cierto lo que soñaste en la noche. Y lo descartas, cuando en realidad tu alma siempre te está hablando a través de un sueño, a través de un texto, de una conferencia, en donde te dice, yo necesito resolver algo que tú no te acuerdas, pero que a mí, a nosotros, sí nos pasó. Entonces, en realidad, pues vidas pasadas es toda una recopilación de memorias que tenemos que tomar en cuenta para recordar precisamente quiénes somos. Mucha gente está perdida en la vida sin tener un destino, sin tener un propósito, pero no tienen ese destino, no tienen ese propósito, porque hay una desconexión en algún momento de su alma, en alguna etapa. Y la etapa de tu alma, como todos sabemos, nuestra alma es inmortal, nuestra alma tiene energía inagotable, entonces no es posible que si estás hoy en este cuerpo, y si tu alma es inmortal, entonces significa que tuviste otra versión tuya.
que saliste de la primaria para estar ahora en la preparatoria, o a lo mejor ahorita tu vida presente es estar en la universidad. Para otros es un proceso de estar en el kinder, ¿no? Por la forma en la que están viviendo, con cierta inmadurez, con ciertos vicios, y pues prácticamente son como niños en un cuerpo de adulto, entonces su alma en realidad está en el kinder, ¿no? Por así llamarlo. Hay otras personas que ya están más evolucionadas, que podríamos decirles que están viviendo su universidad desde el alma, y por eso son personas que tienen conocimiento, que tienen ciertas sabiduría que compartir, pero es porque ellos ya, su alma ya está en nivel profesional, ¿no? Entonces, es así como yo puedo transmitirles que es vidas pasadas, y en base a esto, pues también proyectar que hay etapas de nuestra alma que necesitan ser atendidas para así nosotros poder trascender en algún área y estar que estamos buscando. Ese es mi punto de vista, tratando de adaptar el tema lo más entendible posible para la audiencia que nos escucha. No trato de usar tanto lenguaje técnico porque si no, entonces nos perdemos en el tema, y lo importante aquí es transmitir la base principal. Y bueno, esas son mis palabras para vidas pasadas, Boris. Perfecto. Mira, vidas pasadas, yo diría que ya hemos dicho aquí en capítulos anteriores que los humanos percibimos la realidad a través de nuestros 5 sentidos, que son la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto, y que eso corresponde apenas a un 5% aproximadamente de lo que es la realidad, y que el resto, el otro 95% es todo aquello que no podemos percibir, pero no significa que no esté, sino que existe, ¿no? Y esto que no podemos percibir aún, es lo que nosotros le denominamos fenómenos paranormales, ¿no? Que aunque la ciencia no los puede explicar en su totalidad, ahora existen, ya que los percibimos todos de algún modo, y es la parapsicología la ciencia que estudia estos fenómenos. Entonces, dentro de la parapsicología, que es la ciencia que estudia todos estos fenómenos que no tiene una explicación científica, está lo que llamamos esto de la que estamos hablando, que es vidas pasadas, que yo prefiero llamarlas también líneas de tiempo o experiencias, que son recuerdos o visiones de supuestas vidas en las que hemos vivido, que son ajenas a las actuales, ¿no? A las que perteneces, al lugar en el que perteneces, al cuerpo al que perteneces, al nombre del que tienes. Y son relatadas por, yo diría, todos, entiéndase, todos en este planeta, todos, el 100%, hemos tenido nosotros algún tipo de experiencia de este tipo. Todos los que soñamos, y yo creo que es toda la población, porque de alguna u otra forma, ya sea de niño, de adolescente o de adulto, todos hemos tenido una experiencia en que hemos soñado el haber estado en un lugar diferente, en un cuerpo diferente, siendo personas diferentes, ¿no? Entonces a eso ya como queremos darle una explicación, entonces ya pertenece a esto que nosotros estamos hablando en este espacio, que es la parapsicología, ¿no? Entonces las personas reportan haber experimentado estar en diferentes lugares o líneas de tiempo, ya sean del pasado e inclusive a veces del futuro, y estar en otros cuerpos, ser de otra edad, de ser niños, inclusive en experiencias ya hablando de terapia, en hipnosis. Inclusive algunas personas dicen ser de otros planetas, estar en otros reinos alejados a la Tierra, ¿no? Y yo recuerdo, y te lo voy a contar a ti y a todos nuestros amigos, que todas estas cosas que estoy hablando, era increíble, porque hace 10 años yo no las creía. Hace 10, 15 años yo no las creía en absoluto. Esto de las vidas pasadas para mí eran simplemente fantasías, simplemente imaginación. Le atribuía que, bueno, sí, en sueños, pero igual la mente construye escenarios, son simples sueños, y que no corresponden a una realidad, ¿no? Y hay que tener en cuenta que también el tema de las vidas pasadas va de la mano con la reencarnación, ¿no?
porque siempre están empatados los dos temas. Entonces, el tema de las vidas pesadas y reencarnación para mí no tenía absolutamente nada que ver en ese tiempo. Y es ahora que con la hipnosis y mediante el día a día y el trabajar terapias, es que cada persona, cada individuo, cada consultante, las manifiesta en casi todas las sesiones, porque en el proceso de hacer una hipnosis hacemos es una regresión, ¿no? Siempre vamos profundizando para llegar a un estado de trance muy profundo. Entonces, cuando nosotros iniciamos como terapeutas el decir, mira, voy a hacer un conteo de 10 a 1 y ve a un lugar, ahí claro, la primera parte de una hipnosis es la inducción, que tiene que ver con sugestión, ¿no? Entonces estamos sugestionando para que la persona vaya a algún lugar, en algún recuerdo, en algún momento de su vida en el que tenga que estar para resolver o revivir eso. Entonces es en esa etapa que vamos haciendo el conteo, 10, 9, 8, puede ser de 10 a 1, de 5 a 1, de 3 a 1, depende del terapeuta. Es ahí cuando empieza la persona o el consultante a manifestar que está en un lugar diferente. Entonces es cuando empieza la magia, ¿no? Entonces manifiesta que está en otro lado, que está en otra época, que a veces que es esclavo, o sea, es infinita. Ya vamos a hablar de eso. Lo importante es de que hay una conexión de la persona con su problema a tratar con respecto a una experiencia que la denominamos vidas pasadas, porque la mayoría tiene que ver con una época diferente. Pero lo importante es que para definir las que son las vidas pasadas, y voy conectando con lo que dice Sergio, es de que una vida pasada está conectada con algo que tiene que resolver la persona, ya sea una dolencia física o emocional o algo, le está conectando. Entonces, de ahí vamos a ir a la segunda parte, ¿no? Que las vidas pasadas podemos decir que son experiencias que las personas reportan haber tenido, y todos hemos tenido alguna experiencia de ese tipo, así que todos podemos validar que como experiencia existen, porque como repito, todos hemos soñado de alguna forma algo, y a veces hay sueños tan lúcidos, tan reales, que nos levantamos pensando, ¿y esto qué pasó? O sea, de pronto estuve en un lugar, estuve en otro lado, conversando con otras personas que me decían que están en otro tiempo, en otra época, que inclusive les pregunté en qué país o en qué lugar, y me daban nombres, números, etcétera. Y yo me veía como una persona, ya sea igual o diferente, pero el hecho es de que estaba en otro lugar o reino, ¿no? Eso es lo que hemos soñado. ¿Ya? Y en hipnosis, la mayoría de las personas cuando despiertan se sorprenden y dicen eso. ¿Qué sucedió? ¿Por qué de pronto estuve en esa época? Entonces es porque de alguna u otra forma el subconsciente, ya sea es un código o ya sea es un registro. O sea, y eso es lo que vamos a seguir determinando y desmenuzando. Entonces vamos a ir a la segunda pregunta, después de ya haber tratado de, en palabras sencillas, de decir que son lo de las vidas pasadas. Ahora vamos, Sergio, ¿son verdad o no? ¿Se las podemos determinar, estas vidas pasadas que a veces las soñamos, o que las personas reportan ya sea en terapias de hipnosis o con programación cuántica? Las vidas pasadas, estas que recordamos ya sea en sueños o también en meditaciones, porque también a la gente que hace meditaciones se conecta y tiene paquetes de información de este tipo, o con hipnosis también, que generalmente es una técnica que más común, está relacionada con esto. Sergio, ¿son verdad o no? ¿Podemos dar por verídico estas experiencias? ¿Qué opinas tú? Por supuesto, inclusive hay libros que desarrollan el tema con experiencias y te explican, y son personas científicas, o sea, son personas que
que han estudiado la psicología, que es algo científico, y de ahí empiezan a buscar a más, en donde pues no se conforman con el resultado. Al final de cuentas llega un momento en ti en donde despierta ese ser infinito. El ser infinito no se guía por limitaciones, se guía por soluciones. Entonces, hay científicos que no se quedan con lo que la ciencia brinda. Los mismos científicos van a más y descubren que hay algo más allá. Y siempre el más allá, el ir más allá, te está conectando con conocer lo espiritual. Entonces, tú dices, bueno, las vidas pasadas son ciertas. Lo podemos ver hasta en los resultados. Toda aquella persona que ha tenido una experiencia en donde ha contactado con una vida pasada, siempre y cuando sea con una guía profesional, han sanado de su cuerpo algo que la medicina no les dio solución, algo que los médicos decían que no, que tenías que aprender eso. Y resulta que después de esa sesión en donde contactas con la vida pasada, sanas aquel trauma, sanas aquella memoria, ya sea almacenada en tus células, porque el cuerpo tiene memoria, ya sea que se quedó almacenado en tu mente, ya sea que se quedó almacenado como creencia o donde sea que la estructura lo guardó, lo liberas, lo sanas y en automático físicamente tú mejoras y los resultados médicos lo dicen, ya no tengo nada, estoy sanado y es así como tú compruebas que en realidad las vidas pasadas son ciertas. Podemos llegar a lograr esta profundidad o este resultado siempre y cuando tengas una guía especializada con alguien realmente preparado, porque sabemos que en este mundo hay de todo, ¿no? O sea, te venden algo que parece lo mejor cuando en realidad te están estafando. Entonces, hay personas que hablan del tema de vidas pasadas y lo usan nada más como un método de negocio, de esoterismo, creando en la persona una necesidad para tenerla constantemente ahí. Entonces, mucho consiste a qué persona te estás acercando. Yo creo que esa mentalidad de pagar barato, ¿no? Siempre estar buscando barato, o sea, pierdes el enfoque, ¿no? Yo creo que cuando eso aplica para todo, aplica para servicio de tu casa, aplica para ti, para tu bienestar, o sea, si tú quieres algo bien, nunca te enfoques en el precio, enfócate en el resultado. Y obviamente un buen resultado no va a ser sencillo, no va a ser algo que puedas lograr de un día para otro, ¿no? Entonces, esa limitante es la que muchas personas las lleva a recurrir a personas que no están preparadas, que pato o que porque alguna facilidad les da, ¿no? Entonces, cuando se trata de tu bienestar, no te concentres en el dinero o en lo que te va a costar, que porque va a ser más tiempo, que porque es más dinero. O sea, si tú quieres sanar tiene un costo y tienes que pagarlo, ¿no? O sea, ya sea tiempo, el costo no nada más es dinero. No sé tú qué punto de vista tengas, Boris, con respecto al tema. Muy bien, o sea, mira, esto de las vidas pasadas son verdad, o si podemos atribuirle, yo diría que para responder a esta pregunta creo que como hipnoterapeuta e investigador es muy importante ser objetivo y pese a que se trate de un tema por ahora ajeno a la ciencia convencional, es necesario aplicar un método científico para explicarlo por medio de la parapsicología. O sea, es decir, centrarse en la observación del fenómeno y luego la postulación, hacer hipótesis para ver si es que podemos comprobar mediante la experimentación en mi caso, porque tenemos nosotros esa suerte de ser terapeutas. Entonces sí podemos tener hipótesis y luego un método de experimentación poder ver en nuestros casos que a diario hasta qué punto poder determinar si son ciertos o no. En mi experiencia con la hipnosis bioenergética yo diría que son comprobables aquellas experiencias de vidas pasadas que pertenecen a líneas de tiempo en donde hay reportes periodísticos, materiales bibliográficos o fotográficos donde se pueda demostrar con evidencia física, ¿sí? Nosotros podemos tener experiencias a diario muchas, pero no podemos comprobarlas si es que no hay una evidencia
física, si no hay algún reporte de algún tiempo. Por ejemplo, si una persona manifiesta haber estado en determinado país o en determinada fecha y haber vivenciado, por ejemplo, un terremoto, o haber estado en una guerra, o que un barco se hundió, o que un tren se descarriló, etcétera. Si esos datos que da esta persona en una sesión mediante un trance hipnótico se les puede verificar con evidencia física, entonces se podría determinar que son verídicos. Y existen muchos casos de este tipo en donde los datos proporcionados por las personas, ya sea que han soñado o que en una sesión de hipnosis las revivan, sí corresponden a momentos exactos de hechos ocurridos en algún momento. Y ojo que no son eventos que las personas han leído, han visto algún reportaje o una película o algo, porque muchas personas que refutan esto de las vidas dicen, no, lo que pasa es que es algo que ya lo debió ver, lo tiene en su mente porque lo vio, es una película que la vio, ¿no? Total, la mayoría, lo que más sorprende es que mucha de la gente reporta experiencias de vidas pasadas que nada tienen que ver con lo que hacen o lo cotidiano, que son personas a veces humildes, que de pronto empiezan a dar a hablar de una experiencia totalmente siendo ajeno al mundo en el que están. O sea, por eso es que uno dice, desde el punto de vista investigativo, ¿cómo puede inventar una persona algo, una historia de ese tipo? Entonces, por eso te digo que es con un método científico es que uno va desarrollando y va determinando si es que lo que se manifiesta es o no es imaginación. Claro, nadie ha dicho que no. En una terapia de hipnosis todo la información se puede contaminar, es susceptible, es sugestionable, ¿no? La hipnosis tiene que ver con la introducción para llegar a un trance hipnótico. El lenguaje del subconsciente es la imaginación y la creatividad. Por eso es necesario llevar a un estado profundo de trance para ahí, en ese estado poder determinar si es o recién empezar a determinar que la información es el 99% libre de contaminación. Pero en el primer tramo, digamos, de la inducción, claro, hay mucho todavía, está conectado todavía en gran parte a lo que es mente, imaginación, plano físico aún, ¿no? Entonces todas esas cosas son las que vamos profundizando desde el punto de vista investigativo. Por ejemplo, en mi canal de YouTube vamos a hablar un poquito de experiencias con respecto a lo que se puede comprobar. Tengo yo una sesión que me parece que es la número 56 para los que deseen acceder al canal de hipnosis bioenergética. Es la número 56, en donde es un caso de un amigo que le hice, yo al iniciarme como hipnoterapeuta hice una serie de sesiones gratuitas, ¿no? Entonces a un amigo mío le hice una sesión y él manifestó que él era se vio en un accidente de bus. Él estaba en un puente, veía que estaba oscuro, escuchaba, pero no, como era oscuro, él manifestaba en un trance hipnótico todo esto, que él estaba atrapado en unas piedras y él escuchaba gente alrededor que se quejaba, y él estaba viniendo en un bus, ¿no? Y se accidentó. Entonces el hecho es de que él revivió todo ese momento, pero yo le dije, ¿eres tú? No, es una mujer. Y cuando después él me dijo, no, soy mi tía abuela. Entonces él dijo, soy mi tía abuela, y me dio su nombre, etcétera. Entonces él revivió, digamos, ese evento y sucedió en 1960, más o menos. Él reportaba en la experiencia. Entonces con todos estos datos que él era su tía abuela, entonces ahí se empata la reencarnación, porque en primer lugar, fíjate lo interesante que es. Resulta que es la reencarnación, él es de su tía abuela, en primer lugar.
Y en segundo lugar, con respecto a vidas pasadas, él empieza a revivir que en la encarnación pasada a esta actual, que era su tía abuela, él revivió su accidente, que eso lo pudo comprobar porque sí hay datos de ese accidente que ocurrió aquí en esta ciudad. ¿Ya? Y luego cuando empezamos a explorar, siendo él la línea de tiempo, que él era su tía abuela, entonces empezamos a explorar la ciudad, cómo era las calles, cómo eran el movimiento, las iglesias, etcétera, etcétera, que se pueden comprobar con fotografías, porque en 1960 sí nos permite tener, si hay algún tipo de registro, ¿no? Entonces, ese es un caso en que podría decir yo que es verídico, porque se lo puede comprobar, ¿no? Inclusive la casa en donde él manifestaba vivir existe, o sea, en esa vida pasada. Entonces, ahí podemos, vuelvo y repito, dar una verificación. Ahora, la mayoría de nuestras sesiones, pues vuelta, corresponden a época de los egipcios, manifiestan estar en épocas muy distantes a esta, donde no podemos comprobar, no hay registros, y corresponden a posiciones geográficas muy distantes, donde no podemos ir, ¿no?, hacer una investigación a ver si es que son posibles o no. Entonces, mira, dentro de todo esto de las vidas pasadas, yo diría que entonces todos estos casos de supuestas vidas pasadas, para irlo desmenuzando un poquito, que suceden en épocas remotas donde no hay datos históricos, y lo único que podemos nosotros como terapeutas es creerle al 100% a la persona y utilizarlo como herramienta de trabajo, porque lo que nos está indicando es de que en ese momento, en esa época en la que va la persona, hay algo que resolver, ¿no? Hay algo que resolver, y entonces ahí lo que es como una forma en que su subconsciente nos dice: en esto tienes que trabajar, en esta parte tienes que trabajar, en esta historia, porque el lenguaje que se está dando en hipnosis o en los sueños es un lenguaje simbólico. No hay que tomárselo también todo literal, sino ver qué es, a dónde nos conduce esta experiencia que está narrando la persona. Inclusive no sé si te ha pasado, Sergio, hay casos increíbles en los que las personas, por ejemplo, dicen: soy de otro lugar, y yo, como una forma de comprobarlo, como una forma de investigarlo, ir un paso más allá, les digo: muy bien, entonces si tú hablas, si tú eres, por ejemplo, hablas inglés, háblame algo en inglés. Y las personas te empiezan a decir en un idioma diferente al suyo, empiezan a hablar, ¿no? Es lo que en parapsicología se llama la xenoglosia, ¿no? Que es el manifestarse de un lenguaje diferente al tuyo, al natal. Inclusive he tenido casos en los que dicen estar en Egipto, en la tipo de las pirámides, y empiezan a hablar en un idioma que pareciera ser, pues, el idioma de esa época. Tuve recién en esta semana una sesión en donde una chica decía que se conectó con una línea de tiempo en Londres, no hace mucho, hace como 100 años, pero yo, ya que estábamos ahí, yo le digo: pero cántame algo en inglés, porque se decía que se llamaba Miss Rose McClave, algo así, un nombre. Entonces le digo: cántame algo en inglés. Entonces dice: sí, te voy a cantarme una canción de cuna que me cantaba mi padre. Y me cantó una estrofa en inglés. Entonces lo increíble es de que después, cuando la persona, ya terminamos la sesión, me decía: pero ¿cómo es que sucedió esto? Porque yo en primer lugar no canto ni en la ducha, y en segundo lugar, yo inglés menos, no lo sé. Entonces, cuando cantó una estrofa. Entonces, esas son las cosas bonitas que tenemos la suerte nosotros como terapeutas de tener, de vivir en terapias, ¿no? Realmente creo que no podemos darle una explicación como la que quisiéramos todos, porque inclusive yo
y Sergio y todos quisiéramos dar por verídico todo esto, pero vamos avanzando poco a poco, porque es la ciencia quien dice si es que esto es cierto o no. Entonces, hasta que la ciencia no invente un aparato, o quién sabe, estemos muy cerca ya de inventar una aplicación en el teléfono en el que nos conectemos con el subconsciente y podemos ver qué pensamos. Bueno, hasta eso lo único que tenemos es, trabajamos con esa gran computadora y perfecta que es nuestro cerebro, que es nuestro cuerpo, y por medio de ella, del cerebro y nuestro cuerpo, tratamos de entender este 95% de la realidad a la que no tenemos acceso. Y bueno, para concluir, la segunda pregunta, que era si son ciertos o no, yo diría que desde mi experiencia, les diría a todos nuestros amigos que desde la hipnosis bioenergética, que es a la que me dedico, yo clasificaría que hay 3 casos en los que se relata vidas pasadas dentro de lo que son las hipnosis, en mi experiencia. El primero es de que muchos de los casos de supuestas vidas pasadas corresponden a hologramas mentales pasados como películas a través de implantes físicos o energéticos que se colocan en las personas. Ya vamos a hablar un poco, ya llegará el programa en que hablaremos de los famosos implantes, ¿no? Estos implantes son dispositivos que encontramos nosotros, que han sido puestos en las personas. Algunos son físicos, otros se los encuentran en el cuerpo energético, y por medio de estos dispositivos, quien lo puso o la entidad que lo puso, a veces lanza películas para confundir o para desviar al paciente y al consultante, para desviarlo de donde realmente tiene que limpiar. O muchas de las veces inclusive son historias o vivencias o vidas pasadas de la entidad, no de la persona. ¿Sí? Entonces eso hay que ir determinando. El terapeuta, conforme a la experiencia, te va a ir determinando si es que esa vida pasada es de este tipo de implantes. El segundo caso son vidas pasadas donde todos los hechos, personajes, lugares que relata la persona o consultante son transmitidos, pero por su guía espiritual o su espíritu, que le transmite esta historia, para que le transmita al terapeuta, para que como una forma de aprendizaje, porque tiene que aprender algo, para que aprenda la humildad. Su guía espiritual o su espíritu le va a dar un escenario donde él se fue a un lugar donde era orgulloso, donde era una persona déspota, donde era rey, y para que él aprenda el concepto diferente de humildad, por decirlo, entonces le viene una historia de este tipo, o de opulencia, o de lo que sea. Entonces es el guía que le está dando esa película como vida pasada, como un escenario, para que entienda un concepto. Sería la segunda. Y la tercera es los hechos o lugares y experiencias relatados por las personas o consultantes que sí pertenecen en realidad a una experiencia de vida paralela, no vida pasada. Yo coincido totalmente. En mi experiencia no se trata de vidas pasadas. Se les dice vidas pasadas porque el lenguaje humano es etiquetar todo con números, del 1 al 100, de la A a la Z. Entonces lo ponemos todo como cronológico, que empezó desde 1000, 1100, 1200, año 1500, año 1800, hasta llegar hasta la actualidad, ¿no? Cuando no es así, estamos viviendo nosotros ¿cómo decirlo?, en espiral las vidas. Entonces las vidas se conectan, y cuando uno de nuestros fractales o una de nuestras vidas tiene algo que le está afectando física o emocionalmente, también nos afecta a nosotros, porque estamos unidos, somos uno, ¿no? Y en energía no hay tiempo ni hay espacio. Entonces eso pasa que, por ejemplo, en la historia, que para que se entienda, yo tuve una experiencia, por ejemplo, donde una persona decía: me duele el hombro, y el doctor no me lo puede arreglar. Ya me he ido donde el doctor, me he ido donde el chamán, donde sea, y no, tengo ya 10 años con este problema.
Entonces, cuando en hipnosis uno se va, de pronto se conecta a la línea paralela en el que era un niño que estaba ahí, jugando solo en una montaña, se cae, y el niño a lo que se cae se atraviesa un palo, una estaca, y muere de esa forma. Y ese dolor, esa emoción, es la que en su vida actual les producía el dolor del hombro. Entonces, desatando ese engrama también que se le llama, ese dolor emocional, ese pensamiento, el miedo con el que en esa vida él dejó su cuerpo, que era con esta estaca, entonces automáticamente en su vida actual el dolor se fue. Así, no es magia, sino que tiene un sentido con respecto a las líneas, pero paralelas, ¿no? Entonces, esto para irlo entendiendo un poco. Esto también del concepto de que el tiempo no existe, también vamos a irlo explicando de a poco, porque es un poco confuso. Nuestra mente, o sea, solo capta un porcentaje, un 5%. Nuestro cerebro solo está en ese rango de comprensión, y poco a poco es lo que tenemos que ir desarrollando estos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, más o menos espero que ya haya sido aclarado esto de la segunda pregunta, tanto como Sergio como yo, que hemos hablado si es que existen o no, si es que son verdad o no. ¿Ya? Ahora desarrollemos la tercera pregunta, mi estimado Sergio, que es: ¿son necesarias saber nuestras vidas pasadas? ¿Qué opinas tú, Sergio? Por supuesto, saberlas, pero tienes que tener, nada más es el hecho de saberlas. Entonces, como yo escuché que es necesario saberlas, voy a ir a ver qué fui la vida pasada. Pues no, o sea, es como si tuvieras guardadas las libretas de la primaria y te dicen, es necesario saber la información de la primaria. Entonces, no por eso hoy a tus 40 años vas a ir a buscar las libretas, pero ¿para qué, no? O sea, hasta da flojera, o sea, no tiene un sentido, o sea, nada más vas a ir a ver los dibujos, a ver los colores, o sea, eso no es revisar tu libreta. O sea, es importante tenerlas o el conocimiento, pero no con esa actitud. Entonces, es importante siempre y cuando tú estés teniendo un propósito en ti, en desarrollar algo, en dar lo mejor de ti, en evolucionar. Entonces, obviamente es importante las vidas pasadas, no estés en ese camino, ni siquiera te va a interesar el tema, ¿no? Como yo lo había mencionado hace unos momentos, las vidas pasadas o paralelas son etapas que tiene nuestra alma en su evolución. Esas etapas de nuestra alma, todos sabemos que nuestra alma es multidimensional y todos apoyamos esa teoría, ¿no? Todos apoyan esa teoría de, sí, tu alma multidimensional. ¿Pero qué significa? Que ha estado en distintas dimensiones, no necesariamente has tenido siempre un cuerpo humano. Ahorita conoces esta estructura porque te tocó vivir con esta fisonomía, pero obviamente has estado en otras culturas, en donde a lo mejor ni siquiera has tenido la fisonomía humana, has tenido otro tipo de forma, y precisamente, por ejemplo, aquí podemos ver una sirena, ¿no? Porque es un ser de otra dimensión, en donde tú probablemente también fuiste o perteneciste a ese tipo de raza. Entonces, ¿cómo puedes tú llegar a una vida pasada desasociándote totalmente del cuerpo humano, ¿no? De tus creencias? O sea, si tú abres la mente, puedes comprender que en otra vida, por ejemplo, ahí vemos en la imagen que no necesariamente si hoy eres mujer, en otra vida tú fuiste hombre, ¿no? Entonces ahí estamos proyectando esa semejanza en donde pues obviamente hay cambios, ¿no? Entonces el hecho de que tu alma tenga etapas es información que ha recabado tu alma. Entonces hay momentos en los que necesitas recurrir a esas otras dimensiones para que puedas traer esa información hoy en día. La imagen que vemos ahora proyecta de que pues todas esas versiones son tuyas. Llega un momento en el que tú necesitas ayuda en otra dimensión, que es una regresión, que es lo que hacemos, que vas y le ayudas a ti mismo, le das la información,
le haces que abra la mente, le das lo que necesita para que salga de ese bucle, y al salir de ese bucle te está sacando a ti de esa otra dimensión de algo caótico, y estás ahora también sanando esta línea del tiempo. Entonces con esa imagen proyectamos que no nada más ha sido una versión, ni dos, ni tres, ni cuatro. O sea, en realidad estás viviendo a la vez en muchas líneas del tiempo, en donde obviamente necesitas esa información, necesitas esa interacción para que hoy en día tú puedas trascender algo en tu vida. Entonces, ¿de qué es necesario la información de vidas pasadas? Por supuesto que lo es. Y así es como tú puedes solucionar, porque pues bueno, yo creo que a todos en algún momento nos ha dolido algo y hemos querido solucionarlo, y a veces la respuesta está en vidas pasadas, si no es que la mayoría de las veces, y no nada más unas pocas cuantas. Entonces, pues así es como yo transmito esa importancia de vidas pasadas, que por supuesto hay información que hoy en día, por ejemplo, hay personas que hoy en día no saben cuáles son sus talentos naturales, no saben cuál es el rumbo de su vida. Precisamente en una vida paralela o vida pasada, ahí se encuentra mucha de esa información. Es como consultar las libretas de la primaria para que te acuerdes de las tablas de multiplicar, porque hoy en día estás poniendo un negocio. Entonces, si hoy en día tú quieres explotar tus talentos naturales, el vivir tu vida con esa pasión, entonces tienes que ir por esos registros de tu alma para que puedas ejercer eso hoy en día aplicado en cada área de tu vida, ¿no? Entonces, las vidas paralelas, como podemos ver en la imagen, a veces parecen como futuras, pero tú las clasificas como futuras. Es como cuando vas a, no sé, a algún pueblito mágico. En ese pueblito pues parecería todo rústico y tú dices es antiguo, y estás yendo en el 2022 a ese lugar, y luego si te trasladas a Nueva York, no estás viajando al futuro, que porque ves unos edificios y que está diferente al pueblito mágico. No te desplazaste al futuro, simplemente es otro lugar con características distintas. Entonces las personas a veces relacionan imágenes como las que vemos con el pasado, cuando en realidad distintos lugares, ¿no? Entonces es aquí donde queremos transmitir que en realidad el tiempo en el alma se percibe muy distinto a como tú lo percibes ahora con tu mente analítica, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es mi manera de transmitir lo de vidas pasadas. No sé tú, Boris, qué punto de vista tengas, ¿no? De todo este tema. Mira, Sergio y amigos, yo digo, es importante las vidas pasadas. Yo diría que es importante la vida actual, ¿no? Y las vidas pasadas son importantes si es que siempre y cuando nos ayuden a resolver algo que tenga que ver con el presente. Yo creo que tenemos que valorar sobre todo lo que tenemos, y lo único que tenemos es esto, es el aquí, el ahora, el presente en el que vivimos. Yo sé que es un tema que gusta a muchos, ¿no? Y que a veces está como de moda, y muchas de las personas lo ven como una novedad, inclusive vienen a terapia y dicen yo quiero saber qué era, quiero saber mis vidas pasadas, cuántas vidas tuve. Entonces yo les digo, bueno, mira, hasta qué punto es importante que tú sepas qué es lo que fuiste, porque si tú quieres saber qué es lo que fuiste, mira, sal afuera, míralos a todos, y mediante, como decir, la ley del espejo te vas a dar cuenta que, como esta imagen que me gustó mucho de Sergio. Mira, la vida de cada uno, las vidas pasadas o las vidas paralelas están reflejadas en todos nosotros. Tarde o temprano tú vas a ser hombre, vas a ser mujer, vas a ser homosexual. Tarde o temprano tú vas a ser rico, pobre, alto, bajo, gordo, chico, sano, enfermo. Todo, porque basado en lo que es las vidas pasadas, son experiencias necesarias para que nuestra parte espiritual evolucione, aprenda. Estamos aprendiendo esas experiencias que son diferentes a la continua fluctuación equilibrada de amor, a la que llamamos nosotros fuente. Venimos aquí a experimentar lo contrario. Entonces, yo digo, o sea, muchas de las personas dicen es que quiero saber si es que fui rey. Bueno, sí fuiste. No necesito una hipnosis para decirte que o no fuiste o serás rey, porque necesitas esa experiencia en tu evolución espiritual. ¿Sí?
quiero saber si es que fui esclavo. Si lo fuiste o lo vas a hacer. ¿Ya? Entonces, pero mucha gente, ahí viene una cosa, Sergio, que a veces, mediante el concepto nuestro que de línea paralela, se lo puede explicar y no desde el punto de vista como vidas pasadas. Muchos dicen, pero a ver, si yo no fui esclavo hasta ahora, ¿cómo voy a ser esclavo? ¿Cómo voy a volver a tiempos hace 500, 800 años donde había esclavitud? A ver, según la hipnosis, según los casos, según la reencarnación, uno puede reencarnar en cualquier línea de tiempo. O sea, es decir, tú estás en el 2022, pero falleces, tu espíritu puede escoger reencarnar en otra línea de tiempo, que sea pasada. Porque en energía, en el plano energético, no hay tiempo, ni espacio tampoco. Entonces, puede escoger, por eso digo, si alguien quiere decir, pero quiero ser rey, y en la vida pasada le sale que no es rey, pues puede volverlo a ser rey, puede reencarnar en una época donde había un rey, en algún tipo de país o planeta. Son las cosas que nos muestra la hipnosis, que tal vez sean increíbles, pero nosotros tomamos la información como terapeutas para determinar la estrategia a resolver, porque lo importante, Sergio, creo que coincides conmigo, es que la persona sane, la persona suelte ese engrama emocional y pueda vivir su presente. Esto de ir a una vida pasada o línea de tiempo o vida paralela, como le llamamos, es para nosotros una herramienta. Es una herramienta para poder darle solución al problema físico-emocional que vienen las personas con la esperanza de que nosotros les aliviemos. Es una herramienta que se lo utiliza. Ahora, ¿es cierto o no? Depende de ti, la experiencia es de cada uno. Cada quien va a determinar si es que lo que vio, lo que sintió, lo que soñó es o no. Le pertenece. Entonces, eso yo diría. Hay mucha gente de que viene con la expectativa de que quiere hacer una vida de una regresión porque está muy de moda, ¿no? Hay muchos también que lo han tomado mucho como moda. Hay mucha gente que se especializa o no y lo único que ofrece es vidas pasadas, regresiones a vidas pasadas. Bueno, y hay mucha gente que dice, yo quiero saber, yo quiero ver que fui rey, y en total en la vida pasada le sale que fue violador o que fue asesino, o una mujer quiere que le digan que es Cleopatra y en total sale que fue una prostituta, y entonces después se frustran y no les gusta. Entonces, si no estás dispuesto y no entiendes el concepto, que no importa la vida pasada lo que fuiste, sino lo que tú eres, entonces a veces es mejor dejar en donde está, y en una terapia de dejar que disfrutar la experiencia y dejar que el hipnoterapeuta determine si es que esa vida pasada fue o no fue, o qué es. Lo importante es de que, ya para concluir el tema, es de que la experiencia es muy bonita. Les recomendamos a todos que busquen en su interior, en su subconsciente, todo este mundo que estamos tratando recién de entender, que es este 95%, que aunque no lo podamos percibir, todos lo hemos sentido y vivenciado de alguna forma. Simplemente estamos tratando de darle una explicación. El subconsciente es un universo. Nuestra parte espiritual, nuestra parte lumínica es totalmente... inclusive hay cosas que no la podemos explicar ahora, que nuestro cerebro no lo puede aún interpretar. Es inefable todavía, es decir, no hay cosas colores, sabores, etcétera, un montón de cosas que todavía tenemos que descubrir, que no los percibimos, y dentro de lo que es la energía, el lenguaje es diferente, es simbólico, pero es hermoso. Lo importante es de que estamos compartiendo esto. Algún rato hacemos otro programa donde podamos compartir las experiencias que cada uno ha tenido. Ya no nos da el tiempo. Me hubiera gustado hablar
cuando las personas, los casos que dicen haber sido amazonas, sirenas, como decía, de haber estado en el futuro, de haber sido esclavos, de haber estado en mundos totalmente surrealistas, dimensiones. Hay experiencias en que dicen que fueron brujas y que las quemaron. Enfermeras. Yo tengo una experiencia muy bonita con mi propia esposa de que en una sesión ella dijo que nosotros nos conocimos cuando yo era soldado y ella enfermera, y que desde ahí nosotros tenemos una conexión hasta ahora. Es muy bonito, sea verdad o no, con el hecho de que ya te dé una sonrisa ya valió la pena, ¿no? Y el hecho de que tú te sientas que eres mucho más de lo que eres ahora, de que estuviste en un mundo diferente, de que fuiste un personaje diferente, ya es muy bonito, ya es muy liberador, ¿no? Entonces, todo esto es lo que hemos tratado de expresarles junto con Sergio en este su espacio, y esperamos haber podido explicar esto de las vidas pasadas. Sergio, ¿qué opinas tú? ¿Cómo la viste? No, pues en realidad es un tema muy... en realidad es un tema que cuando ya lo comprendes, cuando en realidad sabes cuando tienes esa conexión, en realidad ya es un tema familiar. Porque como te digo, es como ir a por tus libretas de la primaria para volver a repasar las tablas de multiplicar. Y dices, ¿para qué las estás repasando? Ah, es que hoy en día quiero poner un negocio, ¿no? Entonces, si hoy en día tú no puedes desarrollar algo en tu vida, en el área que sea, tienes que buscar esa información en vidas, no siempre, pero estamos hablando de vidas pasadas, en donde ahí se encuentra mucho de por qué hoy en día no puedes hacerlo, qué más te hace falta solucionar allá, traer esa información de allá para que hoy la tengas aquí y puedas seguir avanzando. Ese es el caso de muchas personas que están estancadas, atoradas, con depresión, que no han podido salir, que toman ciertos fármacos, que tienen 10 años batallando con el insomnio, etcétera. Entonces, pues ve por tus registros y ahí en tus registros encuentras la solución. Entonces, en realidad, pues es un tema muy familiar, solo que estamos muy desconectados de ello y a final de cuentas es algo que está aquí, disponible, ¿no? Entonces, la verdad, pues sí, es un tema muy interesante y sobre todo muy extenso. Hemos dado apenas la información básica porque, bueno, ya mencionaste tú, Boris, que hay implantes, que obviamente te pueden proyectar otras cosas, pero bueno, eso ya lo dejamos para otra ocasión. El punto es transmitir la importancia de este tema, ¿no? Perfecto, entonces podemos concluir que ya sea el subconsciente o el ser espiritual o energético que somos, como se le quiera llamar, conecta con estas vidas pasadas o paralelas y crea escenarios y experiencias a través de formas, colores, situaciones, etcétera, para cumplir un objetivo primordial, que es la liberación de alguna energía atascada en nosotros, lo que llamamos también en gramas emocionales, que nos está afectando el presente, que lo único que importa es el presente, el vivir livianos en este presente, disfrutando la experiencia en la que estamos viviendo en este cuerpo, en este hermoso planeta. Entonces, sin más, les agradecemos mucho a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este capítulo más en nuestro canal de Parapsicología, y esperamos que compartan, y también estamos a las órdenes, tanto Sergio como yo, para poder, si quieren profundizar estos temas, estamos a las órdenes y estarán nuestros datos al final del programa, y nosotros con todo gusto estaremos respondiendo sus preguntas y atendiéndoles en nuestras áreas de trabajo. Sin más, un abrazo para todos, un abrazo, Sergio, para ti, y entonces nos vemos el próximo capítulo. ¿Ok? Hasta luego. Bye. Nos vemos. Bye.